Vamos a realizar un segundo ejemplo para aplicar el caso de la factorización llamado diferencia de cuadrados, escrito algebraicamente A2 menos B2. Esto significa que sea un cuadrado grande, que en este caso tiene altura A, anchura A, su área es A cuadrado. Le quito un cuadrado más pequeño del lado B, en este caso el cuadrado café, y su área es B cuadrado. Entonces, tenemos pues en este cuadrado tres figuras. Si yo le quito este cuadrado café, entonces me van a quedar la figura roja y la figura verde, que son rectángulos. Para saber cuáles son las áreas de ellas, yo tengo que mirar cuál es la anchura y la altura de cada uno. La altura del rectángulo rojo es A menos B porque es la diferencia entre A y B. Y su anchura será todo el lado A, que es este. Lo mismo de el rectángulo verde, su altura será esta misma B y su anchura será A menos B, que es la diferencia entre este A y este B. De modo que si A2 menos B2, nos queda entonces que el área del rectángulo rojo es A menos B alto por ancho, A menos B por A, y la del verde será A menos B ancho por B alto. De modo que A2 menos B2, es decir, el cuadro grande menos el cuadro café, que me queda un hueco, me queda igual al rectángulo rojo y al rectángulo verde, que escrito como área será A menos B por A sumado A menos B por B, que es el rectángulo verde. Se dan cuenta que en estas franjas, la roja y la verde, hay un factor común, que es A menos B. Por lo tanto, yo puedo decir que A2 menos B2 es igual a A menos B, que es el factor común entre estos dos. Recordemos que el factor común divide a cada término. Es decir, A menos B por A dividido entre A menos B da simplemente A. Y A menos B por B dividido entre A menos B da simplemente B. Es decir, que A cuadrado menos B cuadrado es un producto de una diferencia por una suma. ¿De quiénes? Pues de las bases A y B. Pero como la multiplicación es conmutativa, yo también puedo escribir que A2 menos B2 es igual a A más B por A menos B, que es la expresión más utilizada en todos los libros, diciendo que la diferencia de cuadrados es igual al producto de una suma por una diferencia de sus bases, que en este caso A y B son sus bases. Teniendo en cuenta eso, vamos a realizar un ejercicio para su aplicación. Si yo tengo 5x3y4 elevado al cuadrado menos 3x6y7 elevado al cuadrado, tenemos en cuenta que tenemos una diferencia de cuadrados. Ten en cuenta que entonces aquí las bases es lo que está dentro del paréntesis. Aquí la base es 5x3y4 y aquí la base es 3x6y7. Como hemos dicho en ejercicios anteriores, el A y el B pueden tomar cualquier valor y cualquier letra. Aquí utilicé la letra X y la letra Y, pero habrá casos en que utilizan la letra M, la letra N, la letra Z o cualquier letra del alfabeto español. Como tenemos pues una diferencia de cuadrados, aplicando la fórmula que hemos deducido, eso será igual a un producto de la suma de las bases, mire las bases, por la resta de las bases. Ese es su resultado. Pero en álgebra no siempre nos vamos a encontrar con este tipo de expresiones. Entonces podemos encontrar con este tipo de expresión un producto de dos binomios. Aquí tenemos dos binomios. Como se dan cuenta, estos dos binomios tienen en común que el primer término del primer paréntesis es igual al primer término del segundo paréntesis, que el segundo término del primer paréntesis es igual al segundo término del segundo paréntesis. La única diferencia es que el uno va con más y el otro va con menos. Cuando sucede esto, yo podría hacer la multiplicación larga. Primer
todos los términos contra todos los términos, es decir, primer término de aquí con todos los términos del gris. Luego el segundo término por todos los términos del paréntesis gris. Me queda bastante largo, y más cuando hay potencias de este tipo. Entonces, cuando yo tengo esta multiplicación de binomios, de una suma y una resta, y que tiene la característica que el primer término del primer paréntesis es igual al primer término del segundo paréntesis, y el segundo del primer paréntesis igual al segundo del segundo paréntesis, en vez de hacer la multiplicación larga, yo simplemente digo que esto es igual a la diferencia de cuadrados, es decir, a colocar el primer término, 5x3y4 elevado al cuadrado, luego el segundo término, 3x6y7 elevado al cuadrado. Y ahí este es el resultado de la multiplicación de estos dos términos. Pero resulta que este mismo ejercicio, 5x3y4 elevado al cuadrado, yo lo puedo escribir como 25x6y8. ¿Por qué? Porque elevo al cuadrado todos estos términos, me da 25, x a la 3 a la 2, x a la 6, y a la 4 a la 2, y a la 8. 3 elevado a la 2 da 9, x a la 6 a la 2 da x a la 12, y a la 7 a la 2 da y a la 14. Luego entonces me puedo encontrar con una expresión de este tipo. Pareciera pues que fuera una diferencia de cuadrados, pero resulta que este primer término y este segundo término no están escritos como cuadrados. Entonces voy a tratar de escribir este primer término y este segundo término como cuadrados. ¿Cómo? Sacándole la raíz cuadrada a cada término. La raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de x6 es x3 y la raíz cuadrada de y8 es y4. Y entonces me queda de esta manera. Le saqué la raíz cuadrada al primer término y ahí sí lo elevo al cuadrado. Luego le saco lo mismo, la raíz cuadrada al segundo término. La raíz de 9 es 3, la raíz de x a la 12 es x a la 6, la raíz cuadrada de y a la 14 es y a la 7. Y ahí sí lo he elevado al cuadrado. Es decir, que esta expresión la escribo de otra forma, la escribo como cuadrado. Recuerden que para escribirla como cuadrado le saco la raíz cuadrada a cada término. Una vez que ya tengo esta diferencia escrita como cuadrado, pues aplico la fórmula otra vez para decir que es igual al producto de una suma por una diferencia. Entonces digo igual a una suma de ¿quién? De la primera base más la segunda base, que es las bases son las que están dentro del paréntesis, multiplicado por la primera base menos la segunda base. Si ha entendido el tema, si ha aclarado alguna duda, regáleme un like, comparta el video y suscríbase a mi canal, el canal del Profe Carreño.